Desde el principio, dejamos claro a nuestros hijos que el respeto no es solo una palabra que se dice, es algo que se vive, algo que se gana con las acciones. Esa fue una lección que yo mismo tuve que aprender, pero no la aprendí de mis padres. Tenía 11 años, atrapado en pleno invierno. El mejor amigo de mi padre necesitaba un lugar donde quedarse durante la temporada porque las carreteras estaban congeladas e intransitables. Como el cuarto de mi hermana tenía 2 camas, nos reorganizaron. Ella tomó mi habitación y yo tuve que dormir en la suya, compartiendo el espacio con ese tipo. Una noche, me despertaron unos ruidos provenientes de la otra cama. Mi madre y ese hombre estaban haciendo cosas que no debían. Me quedé congelado, sin saber cómo reaccionar. Mi madre me vio mirarlos y le susurró bruscamente a él: «¡Cállate!». No dije ni una palabra, solo me tapé la cabeza con la manta y fingí dormir. Ella tenía razón, yo no debía involucrarme. A la mañana siguiente le pregunté al respecto. Sonrió y me dijo: «Solo lo soñaste, cariño». Quería creerle, pero algo no cuadraba. Luego, unas 2 semanas después, los volví a sorprender, esta vez en la cama de mis padres. Así fue como nació mi hermanita. Mamá me convirtió en el mentiroso oficial de la familia, empujándome a encubrir sus errores. Papá asumió el papel de padre de esa niña, criándola como si fuera suya, pero enterró su dolor en el alcohol cada noche. Aprendí desde pequeño que la verdad no le importaba a la mayoría de la gente, solo a mí. Incluso ahora no soporto a los mentirosos. No los endulzo ni los defiendo. Algunos dicen que soy demasiado directo o duro, pero no me importa. Mi hijo también lo aprendió por las malas. Lo peor que podía hacer era cerrarse conmigo y dejar de hablar con su madre. Eso solo hacía que los pequeños problemas explotaran en grandes peleas. Si ella hablaba conmigo primero, todo se convertía en una emergencia. Ella sabía exactamente qué botones presionar. Esos años fueron duros para él, 2 largos años caminando sobre cáscaras de huevo. Pero con el tiempo, empezó a abrirse y a asumir sus errores. Acaba de cumplir 16 este año, y como cualquier adolescente, quería su primer coche. Es el mayor de 3, así que tiene muchas responsabilidades sobre sus hombros. Mientras tanto, el más pequeño se resfrió gravemente en invierno y me contagió. Así que pasé varias noches despierto, tosiendo y cambiando canales de televisión cuando escuché una noticia sobre las nuevas cámaras corporales de la policía. Curioso, le mandé un mensaje a un amigo preguntando si existían cámaras que enviaran automáticamente los videos por correo electrónico cuando la memoria se llenara. 2 días después, me llamó. Sí, esa tecnología existe, pero es cara y necesita Wi-Fi gratuito para funcionar correctamente. 3 cámaras me costaron más de $2,000. Le pedí a mi amigo David que las dejara en mi oficina, junto con un portátil nuevo que había pedido para que todo funcionara sin problemas. Trabajaba en una agencia de publicidad que producía comerciales para grandes marcas, lo que significaba que solía estar en distintas locaciones por días enteros. La agencia estaba dirigida por 2 hermanos gemelos, Robert y Stephen Walker. Stephen era un jugador empedernido, nunca se había casado y llevaba una vida salvaje, pero nos llevábamos bien. Había trabajado con ellos durante años y ganaba buen dinero. Siempre que mi esposa necesitaba un acompañante para algún evento, Robert, que era abiertamente gay, se ofrecía sin dudar. Eso mejoraba su imagen pública y, de alguna manera extraña, mantenía a la familia unida. David llegó el viernes con los dispositivos y algunos extras para revisar. Primero, me dijo que configurara un correo en la nube para los videos. Creé una cuenta nueva solo para eso. Las cámaras eran diminutas, como pendientes de diamante, todas activadas por movimiento. Una estaba escondida en los pendientes que le regalé a mi esposa. Duraban una semana antes de necesitar recarga, que se hacía de forma inalámbrica. Cuando la cámara grababa algo, solo tenía que quitarse el pendiente y meterlo en su caja. Cada uno tenía una identificación vinculada a todo lo grabado. David me preguntó por qué las quería. Le dije: «Tengo un mal presentimiento. No sé exactamente por qué. Necesito saber si mi instinto se equivoca». La noche del domingo le di a Débora, mi esposa desde hace 18 años, los pendientes.
Le encantaron y prometió usarlos mientras yo estuviera fuera. Antes de ir al aeropuerto, pasé por la oficina y dejé notas en los escritorios de ambos hermanos, diciendo que llamaría si era necesario. También instalé cámaras allí, vigilando sus escritorios, conectadas a todo lo que necesitaban. Volé de Nueva York a Whistler, Columbia Británica, para una grabación de snowboard de 2 semanas. Por suerte, aún había nieve en las cumbres. No soy muy alto, mido 1.75 met y peso 75 kilos. Débora mide lo mismo, nunca usaba tacones cuando estaba conmigo. Pelo rubio, atractiva, y muchos hombres la notaban, pero ella siempre los rechazaba rápidamente. En casa, la vida era tranquila pero estable. Los niños seguían el ejemplo de la familia de ella. Por precaución, hicimos pruebas de ADN y huellas dactilares a los niños. Los miércoles yo practicaba karate. Ella iba al teatro. El resto del tiempo libre lo pasábamos juntos. Los viernes eran para cenar y bailar. Nos encantaba bailar. Los fines de semana los dedicábamos a los niños. Débora tenía su propio negocio de decoración de interiores que le generaba buenos ingresos. Tenía un servicio de atención telefónica y salía cuando el trabajo se acumulaba. Nuestros padres ayudaban. Los niños desarrollaron lazos cercanos con ambos. El lunes por la noche, comencé a revisar la información que la empresa había enviado y a mandar actualizaciones diarias desde el portátil del trabajo. Luego revisé el mío y vi 3 mensajes enviados. El primero me llamó la atención. Una pelea entre Steven y Robert. «Ya me harté», dijo Robert. «Ser tu musa para que te entretengas con Débora ya no es divertido. Si Glenn se entera, estamos jodidos. Está haciendo el trabajo de 3 personas, y sin él perdemos millones. Tienes que parar esto». «No puedo», dijo Steven. «La amo, y Débora dice que sus 3 hijos son míos». «Jesús, eres idiota», saltó Robert. «Voy a ver a nuestro abogado corporativo. Si esto se filtra, estamos acabados. Glenn nos va a aplastar, y tiene todo el derecho». Fui directo al baño a vomitar. Luego llamé a mi primo Gordon, un abogado de divorcios muy bien pagado, y lo desperté. No estaba contento. Cuando le conté lo que había encontrado, me pidió que le enviara todos los videos. Empezaría a trabajar de inmediato. «Quiero el ADN de Steven Walker», dijo. «Los videos por sí solos no son suficientes, pero las transcripciones sí. Envíame tu manual de recursos humanos. Busca un notario que me mande por fax un poder legal mañana. Voy a contratar a nuestro investigador privado para averiguar cuándo, dónde y cómo. Menos mal que estás en Canadá», añadió. «Si estás fuera, bajarán la guardia. Si todo sale bien, lo mejor es actuar amable antes de regresar». Le dije a Débora que volvería en unas 2 semanas. Llamé a mi asistente Nora para enviar documentos legales. Confirmó que sabía todo desde el principio y testificaría si era necesario. Luego pedí pruebas de ADN de los niños al médico para el testamento. Pasé la semana enviando videos y resistiendo caer en malos hábitos. El viernes, volé a Vancouver, luego manejé hasta Nueva York. Desde el auto vi cómo recogían a mis hijos, y después Débora salió arreglada para salir. Entré en casa, tomé mis diarios detallados y me dirigí a casa de Gordon. Allí revisamos pruebas. Ya tenían el ADN de Steve y resultados pendientes. Habían encontrado un penthouse que Steve y Débora compartían desde hacía 22 años. La gente pensaba que eran una pareja normal. Gordon también tenía testigos que confirmaban su relación desde antes de que yo conociera a Débora. Su negocio en realidad era fachada para una empresa de Steve que generaba altas ganancias, pero Débora solo reportaba una mínima parte. Mis hijos quizás no eran míos, pero ¿eran de Steve? Esa aún era la gran pregunta. Si Débora me había engañado a mí, ¿le estaba haciendo lo mismo a Steve? Gordon dijo que mi madre recogería a los niños el próximo fin de semana. Como yo no debía volver hasta el lunes, planeamos dar el golpe cuando Débora estuviera en el penthouse, su lugar principal. Yo tomaría de la casa todo lo que considerara mío. Le dije que volaría el viernes por la noche. Él congelaría todas las tarjetas a nombre de ambos y vaciaría la mitad de nuestras cuentas antes de que la corte pudiera intervenir. El día que regresara a casa,
volvería a Canadá para trabajar el doble de duro en la filmación. El sábado por la mañana, Robert me recogió en el aeropuerto. Se veía sorprendido. Había terminado antes de lo previsto, y no entendía por qué no podíamos esperar hasta el lunes para reunirnos. Tenía conmigo el portátil de la empresa. Mientras tomábamos café, repasamos el viaje y lo que necesitaban hacer los editores. Estábamos allí sentados cuando se acercó un tipo y preguntó, ¿usted es Robert Walker? Él asintió. El tipo dijo, ha sido notificado. Antes de que Robert pudiera decir algo, le entregué mi portátil, las llaves de la empresa, las tarjetas de crédito y saqué una carta de renuncia de mi chaqueta. Luego le dije que su hermano y mi esposa también habían renunciado. Su cara se puso pálida. ¿Qué tan feo se va a poner esto?, preguntó. Se lo voy a hacer tragar, respondí. Tengo pruebas de ADN que demuestran que Steven es el verdadero padre de todos los hijos de Deborah, no yo. Los dos están revolcándose en su penthouse en este momento. Recuérdales que la corte les ordenó mantenerse a 150 metros de mi madre, de los niños y de mí. Robert, furioso, intentó atacarme, pero terminó en el suelo, sangrando antes de que llegara seguridad. Al llegar a casa, tuve que decirles a mis hijos que no era su padre biológico. Mi madre se quebró al saber que Deborah estaba con el verdadero padre de los niños desde antes de nuestro matrimonio. Les expliqué que por ahora vivirían conmigo hasta que el juez decidiera, tras evaluar a los 3 adultos involucrados. Todos estábamos destrozados. Poco después, alguien intentó entrar. Llamé a la policía. Era Steven, tratando de forzar la puerta con Deborah. La policía llegó justo cuando él metía la mano por una ventana rota. Ambos fueron arrestados. Mostré la orden de restricción que se había emitido esa mañana, y el agente confirmó que irían a la cárcel hasta presentarse ante el juez. Más tarde, mi madre confesó que se dio cuenta del daño que había causado en el pasado. Admitió que no era mejor que Deborah y que el perdón de mi padre no borró las cicatrices. El domingo por la mañana, las fotos policiales de Deborah y Steve estaban en la portada del New York Post mientras eran llevados a la cárcel. Le conté toda la historia al reportero del tribunal. Me habían forzado a irme porque Steven tenía una relación de años con mi esposa. Ya había salido en los periódicos. El lunes, la prueba de ADN mostró que mis hijos estaban relacionados con los hermanos Walker. La junta directiva tuvo que decidir qué hacer. Esa noche de domingo, Carl, Carla y yo cenamos en un restaurante local. Más tarde, en casa, la abuela acostó a las niñas para que yo pudiera hablar con mi suegro. Papá dijo, me enteré de lo de Deborah y Steve antes de conocerla cuando estaba en Canadá. Le mostré un video de Robert y Steve hablando. Negó con la cabeza. No tenía ni idea. Le mostré los papeles del penthouse, comprado 2 años antes de nuestra boda, aún a nombre de soltera de ella. Carajo, dijo Carl. Eras un idiota el día que te casaste. Ver ese clip fue lo que me llevó a contratar a un abogado y un investigador privado. Dijeron que fue fácil encontrar suciedad porque esos dos pensaban que lo tenían todo oculto. Le dije, pero no dejaré que este desastre arruine el vínculo entre mamá o tú con los niños. Le entregué los documentos del juicio y mis notas. Mientras los leía, serví unos tragos de whisky irlandés. Lo que más le dolió fue una conversación donde Deborah le decía a una amiga lo fácil que fue engañar a su familia y a mí. Era su plan conjunto que yo criara a los hijos de Steve. Ella decía, desde el primer día, Glenn fue leal conmigo. Me amaba tanto que creía cualquier cosa. Ese amor lo cegó. Steve se aseguraba de que Glenn fuera su persona de confianza en las grabaciones. Steve decía, Glenn redujo los costos de regrabación un 80%. Nuestras ganancias y reputación se dispararon. Glenn pensaba que en casa todo estaba bien. No sospechaba nada. Deborah decía, es un gran padre. Cuando Terry, mi hija menor, se gradúe, pediré el divorcio y lo sacaré de la casa. Usaré el servicio de escorts que maneja la firma de Steven. El tonto ni siquiera lo verá venir. Lo exprimiré hasta dejarlo seco. Y se reía. Volví a la sala y vi a mi suegro llorando. ¿De dónde sacaste todo esto?, preguntó Carl, muy serio. Abrí el portátil, entré al correo
y puse el último video enviado desde el teléfono de Débora. Se escuchaba la voz de Steve. Esto apesta. No tengo ni idea de cómo Glenn se enteró. Débora respondió. Dice que tú eres el padre de los niños, pero aún no tiene pruebas. Solo es palabrería de su abogado, ¿no? Steve, Glenn renunció y notificó a Robert el sábado. Si mañana notifica a la empresa, estamos acabados. Por suerte el juez solo nos dio una advertencia. Tengo que empacar las cosas de la oficina y buscar un abogado de divorcios. También tengo que inventar una historia para mis padres, hacer que parezca que Glenn es el que engañó, no yo, y tú solo me estás ayudando. ¿Crees que se lo tragarán, Débora? Siempre me creen. Nunca me han pillado en una mentira. Si me tambaleo, lloro. Siempre los calma. Soy la niña de papá. Steve, ¿y nuestros 3 hijos? ¿Quieres que lleven mi apellido cuando nos casemos? Apagué el video, casi al borde del llanto. Dije, los pendientes de diamantes de Débora tienen cámaras diminutas. Se cargan por inducción y envían el video por Wi-Fi cuando se llenan. Mientras los lleva puestos, lo captamos todo. Carla entró. Le di una copa de vino y los dejé hablar. Volví justo a tiempo para ver a Carl reproducir el video otra vez. El rostro de Carla lo decía todo. ¿Mamá?, dijo con lágrimas en los ojos. ¿Entonces los papeles del divorcio son ciertos? ¿Ella engañó? ¿Durante cuánto tiempo? Más de lo que ha durado el matrimonio, dijo Carl. Nuestros nietos son de Débora y Steven. He visto el informe de ADN. Débora ya no es mi hija. Tiró por la borda todo lo que nuestra familia representaba. No puedo superar las mentiras, ni cuánto tiempo duraron. Ni siquiera se arrepiente de que la hayan descubierto. Me hace preguntarme cuántas veces cuidamos de los niños solo para que ella pudiera irse de fiesta con su verdadero hombre. Pero siguen siendo nuestros nietos, lloró Carla. No quiero perderlos. Si consigo la custodia, tendrán acceso completo, le dije a Carla. Pero ustedes 2 deberían solicitar el acceso legal ante el tribunal, sin importar quién gane. Tendrán que demandarnos a los 3, pero es lo más inteligente. Así le dirán a Débora que, por ahora, se mantienen neutrales. No cierren puertas que podrían necesitar después. Carl asintió. Cariño, Glenn siempre será familia para mí. Él también está sufriendo, pero nos pone en primer lugar. Carl agregó. Parece que a Débora y su amante no les importan los niños. Nos ha mentido toda su vida adulta. ¿Dónde fallamos? Papá preguntó si cuando Débora dijo que amaba a Glenn, ¿era verdad?, dijo mamá. El lunes fue intenso. Glenn avisó a la oficina y a la escuela por si Débora intentaba contactar a los niños. Ella contrató un abogado costoso, y la empresa donde trabajaba fue demandada. El miércoles, su suegro presentó una demanda contra ambos. Cuando ella exigió que la retiraran, él explicó que lo hacían por el bien de los nietos, y que la dirección de su penthouse confirmó su implicación con el jefe de Glenn. El viernes fue el último día antes de las vacaciones. Glenn viajó a Disneyland con sus hijos, su madre y sus suegros. Mientras tanto, Débora firmó la cesión de su parte de la casa, sin saber que su empresa, registrada en esa dirección, era un bien conyugal. Glenn seguía en nómina hasta junio, dándole tiempo para planificar. Gracias a su asistente Nora, supo que la junta consideraba su regreso y que podrían forzar a los hermanos Walker a vender sus acciones si había causa justificada. Gordon dejó que Débora entrara al garaje para recoger sus cosas después de copiar todos sus registros empresariales, incluyendo los bancarios. Mientras estábamos de viaje, hizo que contadores forenses revisaran todos los gastos relacionados con nuestros hijos desde el primer día. Usando tasas de interés, desglosó los costos año por año, los triplicó, luego los duplicó por estrés y daño emocional, y después les añadió intereses para llevarlo al valor actual. Demandé a Steve por alienación de afecto y a ambos hermanos por haber destruido mi matrimonio. Usé la infidelidad como arma contra Débora. Los niños acababan de llegar a casa cuando alguien tocó la puerta. Era una trabajadora social, revisando una denuncia de que no estaba cuidando bien a los niños. Resultó que el abogado de Débora la había llamado. Mi hijo la dejó entrar. Me encontró en la cocina,
preparando la cena con mis hijas. Al oler el asado en el horno, dijo, «Ya que estoy aquí», le dije que revisara el refrigerador y los armarios mientras pelaba papas. Después de hacerlo, le ofrecí café y serví 2 tazas grandes. «Disculpa, ¿no escuché tu nombre?», pregunté. «Trisha Marsh», respondió. «Llámame Glenn», dije. «Si tienes tiempo, deberías hablar con mis hijos ahora. Apuesto a que el juez lo agradecerá. La cena ya casi está lista. ¿Quieres quedarte?». Ella dijo que sí. Mi hijo la llevó a la sala mientras Tina y Terry me ayudaban. Después de cenar, Trisha pasó mucho tiempo con mis hijas. Carl y yo lavamos los platos. Ninguno había hecho la tarea, así que escribí notas explicando por qué. Más tarde, Trisha y yo hablamos a solas. Primero, le mostré la conversación entre Steve y Deborah. «Durante 16 años, sin ninguna pista», dijo ella. «Lo planearon todo. Ella quería hijos, él no. Así que te eligieron a ti para criarlos». «Sí, suena a eso», respondí. «Me hace preguntarme si alguna vez conocí realmente a mi esposa. Todo el matrimonio fue una mentira. Lo tenían todo calculado. Parece que ninguno de los dos quería realmente a los niños», dijo. «Te ven a ti y a los niños como obstáculos a sortear. El abogado de tu esposa intenta pintarte como alguien que no se preocupa, pero yo he visto la verdad. ¿Ya les dijiste a los niños que Steve es su verdadero padre?». «Sí». «Bien, ¿estás en los certificados de nacimiento como el padre?». «Sí». «Eso es muy importante. Muestra que no lo sabías y que los trataste como si fueran tuyos. Eso pesará en la custodia. Envíame ese clip. Lo incluiré en mi informe. Cosas como estas son la razón por la que nunca me he casado». Sonreí. «No se puede cambiar el pasado. Amo a mis hijos, no importa qué. Puede que no compartamos genes, pero ellos son parte de mí». Ella me devolvió la sonrisa. «Me gusta eso. Iré a ver el lugar de tu futura ex y hablaré con ellos. Por ahora, estás en una buena posición. El juez lo verá». Glenn Allen James fue visto como suficiente para criar a los hijos de Deborah, pero no como su verdadero padre. Se demostró que ella tenía una relación con Stephen Walker durante el matrimonio. Un contacto del sistema legal anotó la falta de contacto de Deborah con los niños y llamó a un detective, quien confirmó que podría haber cargos criminales. El martes envié los videos al fiscal como pidió Trisha. Más tarde me llamó. Ya tenía una orden para intervenir teléfonos y usaría los videos como prueba sin implicarme. Planeaba acusarlos de extorsión, un cargo por cada año de engaño. Esperaba que los cargos se presentaran antes del juicio de divorcio. Esa noche, las noticias transmitieron que Deborah y Steven estaban siendo investigados. La atención pública creció. El miércoles se publicó un rumor falso de que estaba negociando trabajo con una empresa rival. Respondí a la periodista con ironía, sugiriendo que investigara mejor. El viernes, vi a Deborah salir de un coche frente a casa. Se veía derrotada, sin maquillaje, con ropa casual. Su aspecto me impactó. Fui a revisar las grabaciones de las cámaras, mientras la observaba desde la acera con frialdad. «Glenn», dijo Deborah con voz suave pero venenosa, «mis padres ni siquiera me quieren ver. Me dijeron que me fuera al diablo hasta que arregle este desastre. Mis hermanos tampoco quieren saber nada de mí. Solo quiero ver a mis malditos hijos». Sonreí con frialdad. «¿Y por qué demonios debería importarme?». Ella frunció el ceño. «Porque ni siquiera te molestaste en llamarlos, ¿verdad?». Me reí, amargo. Llamé ese primer domingo. Me colgaron como si fuera basura. Supongo que todavía estaban demasiado enojados. No es mi problema. Los ojos de Deborah se entrecerraron, su voz era hielo. «Tengo mucho que explicar. Mi abogado va a hablar con el juez. Visitas supervisadas o nada, no vas a detenerme». «¿Supervisadas?», escupí, como si la palabra fuera veneno. «Claro que sí. Me aseguraré de que el juez sepa que violaste la orden judicial. Estás cavando tu propia tumba». Su sonrisa era una cuchilla. «Gracias por el consejo, imbécil». Me acerqué, con la voz baja y cortante. «Vamos a sentarnos a hablar. Me lo debes al menos». Ella se rió, fea y vacía. «¿Hablar? A la mierda eso. Te casaste conmigo porque Steven era demasiado cobarde para dar la cara.
Necesitaban a un tonto que cargara con todo. Solo fui un peón en su maldito juego. Gruñí. Todo nuestro matrimonio fue una jodida mentira. Ningún hombre hace eso por amor. Solo eres una ficha más en tu propio juego enfermo. Seguro tú y Steven se están riendo de mí ahora. Escuché que planeas mudarte con él tan pronto como esto termine. Muy elegante. Su cara ni se inmutó. Sus ojos eran dagas de hielo. Ya se acabó. Steven tuvo que irse. La policía nos impuso una orden de alejamiento mientras investigan todo el desastre. Está durmiendo en un motel barato. Se encogió de hombros como si yo fuera basura bajo sus pies. Mi abogado arruinó la denuncia a servicios sociales. Nos interrogaron a fondo. El comité del condominio quiere que vendamos el lugar ya. Los niños y yo fuimos entrevistados el lunes. Entrecerré los ojos con la voz oscura como la noche. ¿Qué demonios dijeron? ¿Qué mierda soltaron? Ella se apartó el cabello, fría y cruel. La entrevista fue privada, así que ni idea. Ahora los niños pueden elegir. Este fin de semana están con tus malditos padres. Te guste o no. Ni adiós ni remordimientos. Solo una verdad fría y dura, como una bofetada en la cara. Me di la vuelta y entré hecho una furia. Agarré mi portátil, preparé un café fuerte y lo abrí. Mierda. Todo se había descontrolado desde el lunes. Un representante de RR, HH, había estado usando la oficina de Roger para interrogar a todos, desde los directivos hasta los empleados base. Fue duro enterarse de cuántos se habían burlado de mí a mis espaldas. Muchos fueron despedidos sin previo aviso. Mi abogado y el fiscal estarían encantados de hincar el diente en ese desastre. Resulta que Steven jugaba sucio, sobornando gente, repartiendo ascensos y chantajeando para ocultar su relación. Delitos, sin rodeos. El jueves por la noche, cuando casi todos se habían ido, la junta directiva y el CEO se reunieron. Recibieron todo el informe. ¿Quién sabía qué? ¿Cuándo pasó todo? ¿Y por qué? Incluso antiguos empleados habían sido interrogados. La gran pregunta era qué hacer con Steven y Robert. Steven fue destituido como presidente y Roger estaba en camino de salir también. La jefa de RR, HH, le dijo al CEO que me había visto entrar al edificio y que, según sus fuentes internas, o sea, chismes de oficina, me habían contactado empresas competidoras. El CEO solo se rió. Claro, pero ¿alguno de ellos puede ofrecerle la presidencia? Sin perder el ritmo, la jefa de RR, HH, sacó su teléfono y dijo que iría a ver si Nora seguía allí. El CEO preguntó, ¿para qué? Nora es la asistente de Glenn, de todos modos. Ella lo conoce por dentro y por fuera. Sabe lo que pasa por su cabeza, respondió la jefa. Ahí fue cuando me cayó la ficha. La ley estatal dice que si vives con alguien más de un año, cuenta como matrimonio común. Así que llamé al fiscal del distrito, le propuse la idea y se entusiasmaron al instante. Legalmente, a Débora se le podría acusar de bigamia. Tan pronto como aprobaron esa teoría, les di el número de Gordon y pedí que le enviaran por fax todo lo que teníamos. 2 horas después, Gordon me llamó. Carajo, Glenn, se me pasó por completo. Debería haberlo visto venir. Esto es oro puro. Tu divorcio ahora es un caso penal completo. Débora va a ser acusada en cualquier momento. George Davidson está al mando de la investigación del fiscal sobre esos dos. Y añadió, como tú lo propusiste, voy a abandonar el divorcio. Vamos por la anulación. Si legalmente ya estaba casada, entonces nunca fue un matrimonio válido. Solo queda resolver algunos detalles. Será fácil con Débora en la cárcel, dije. Gordon se rió. Es increíble cómo lograron salirse con la suya tanto tiempo. Sus propios errores están hundiéndolos y reforzando nuestro caso. Espera a que te mande todo lo que tengo archivado. Llama al fiscal y pídele que extienda la orden de intervención telefónica. Me ahorrará un montón de dinero. Asegúrate de decirle que la próxima carta que envíe incluirá evidencia de actividad criminal. Dije. Tal vez, pero también voy a exigir que ella pague tus gastos legales, respondió Gordon. Gordon, en serio, tengo confesiones de empleados sobre lo que Steve hizo para esconder ese matrimonio, de hecho. Te las voy a mandar, le dije. De vuelta al portátil, abrí un video donde el CEO, el CFO y la jefa de RR, HH, hablaban. Todos estaban de acuerdo.
Mi caso era una causa perdida. Podían intentar pelearlo, pero la mala prensa arruinaría su reputación. Concluyeron que lo más inteligente era llegar a un acuerdo rápido, por lo mínimo posible. En cuestión de minutos, mi abogado y el fiscal les reenviaron todos los correos electrónicos que yo había recibido. Entonces sonó mi teléfono. Era Nora. Hola, desconocido. ¿Cuánto tiempo sin hablar? ¿Cómo estás llevando todo esto? Me preguntó. Glenn, esto es un caos total. RR. HH. Está temblando. Están haciendo entrevistas individuales. Incluso trajeron a un notario como testigo. Perdimos buena gente. Algunos fueron despedidos, otros renunciaron, dijo Nora. Steve y Robert fueron llamados después de la reunión con el CEO. Seguridad dejó que Steven recogiera sus cosas y luego lo escoltó fuera. A Robert lo suspendieron mientras deciden qué hacer con él. ¿Crees que tú estás a salvo? Le pregunté. Entregué mi renuncia, pero dije que tú eras la mejor opción para reemplazarme. Eso fue lo que me dijeron. Por ahora solo estoy en funciones. No hay decisión final hasta que elijan un nuevo presidente, pero mi intuición dice que serás tú. Steven y Robert no hacían nada sin consultarte. Resulta que aprendieron por las malas que la gente los escuchaba, pero no los entendía. Yo me enfocaba en lo importante, evitaba el relleno que los clientes pensaban que necesitaban. Al final, quedaban contentos con los resultados, le dije. Desde que me fui, mi teléfono no ha parado de sonar, pero no estoy prometiendo nada aún. Gracias, Glenn. Me diste lo que necesitaba sin delatarte, dijo Nora. ¿Entonces estás pensando en volver? Preguntó. Depende. Me reí. Vale, mándame el correo de Gossip Girl si lo tienes, desde tu cuenta personal, me pidió. No hay problema, se lo envío desde mi móvil, dije. Nadie sabía que ya le había enviado a Gossip Girl todos los videos que no estaban ligados al divorcio. Ella los analizaría y publicaría todo, sin nombres, pero todos sabrían de quién se trataba. Esa escritora era experta en dejarlo claro sin decirlo. Entonces mi hijo corrió desde la sala mientras yo preparaba la cena. Papá, mamá está en las noticias tempranas, dijo. Cambié de canal y la vi siendo llevada esposada. En el siguiente noticiero, el portavoz anunció que Débora había sido oficialmente acusada de estar casada con 2 hombres al mismo tiempo, bigamia según la ley. ¿De verdad puede ir a la cárcel si lo prueban? Preguntó Carl. Sí, aquí es un delito grave, respondí. Cuánto tiempo pase tras las rejas depende del juez. ¿Cuánto tiempo estará detenida? Preguntó mi hijo. Depende, dije. Permanecerá en custodia hasta que vea al juez y pague la fianza. Dependiendo del centro, puede que ya esté fuera. Carl y Carla vinieron a recoger a los niños. Los chicos iban a un rally de camiones monstruo el sábado por la mañana, mientras las niñas tenían 2 partidos de fútbol. La verdad, necesitaba un descanso de la casa. Todavía no lo puedo creer, dijo Carl, negando con la cabeza. Débora arrestada por bigamia. Podría pasar hasta 10 años, según lo que diga el juez. Lo sé, papá, respondí. Y se va a poner peor antes de mejorar. Resulta que su novio usó sobornos, amenazas y chantaje para mantener en secreto su relación. La fiscalía tiene pruebas en video de personas a las que Steve perjudicó. Me sentía mal por Carl. Su propia hija debía estar destrozándole el corazón. De pronto, me encontré solo, y no debería haberme sentido así. Mental y emocionalmente, estaba agotado. Pensé, así debe sentirse tocar fondo. Me senté en las escaleras y simplemente lloré. No podía evitarlo. Algunos dicen que la depresión te ayuda a sanar o a sobrellevar las cosas, pero si eso es cierto, entonces, ¿qué es el infierno? La mente y el corazón humanos son frágiles. No importa cuánto planees, no puedes controlar cuándo ni cómo te golpean esas emociones. 3 horas después, estaba en un parque cercano, lanzando cacahuetes sin sal a las ardillas, sintiéndome completamente perdido. La mayoría de la gente no entiende lo solitario que es realmente un divorcio. Amigos que creías firmes se alejan para protegerse. Otros simplemente desaparecen porque no saben en qué creer. Y luego está la nueva realidad.
estar soltero cuando todos los demás están casados. De pronto, ya no encajas. Estaba tan sumido en mis pensamientos, ajeno a todo, cuando una mujer se sentó en el extremo del banco. «Te he estado observando un rato», dijo. «Parecía que esas ardillas eran tus mejores amigas. Me preguntaba si de verdad estabas aguantando». «¿Glenn? Supongo que no», respondí. «El divorcio apesta, ¿no? Tienes que encontrar tu propio camino para salir», dijo ella. «Me llamo Trisha Marsh». «Más fácil decirlo que hacerlo», respondí. «He aprendido que el divorcio se pasa solo. La mayoría de los amigos actúan como si fuera contagioso». «Vamos, el café lo pago yo. Nada de hablar de trabajo», dijo Trish. «Está bien», acepté. Resultó que Trish iba camino al supermercado a hacer su compra semanal, así que la acompañé. Descubrí que mayormente compraba comida congelada. Me dijo, «Cuando cocinas solo para ti, pierdes el interés». Yo conocía bien esa sensación. Pasaba lo mismo con mi madre. El problema es que tu alimentación se resiente cuando ya no te importa. Empujamos los carritos hasta el área de delicatessen. Le pedí al dependiente una docena de wontons frescos y un cuarto de libra de pato asado. «¿Te gusta la sopa wonton?», le pregunté a Trish. «Porque eso es lo que voy a cocinar si te parece bien». «Suena bien. Tu casa está a solo un par de calles», dijo. En casa preparé sopa de wontons con Trish, verduras, pato, caldo y especias. Cociné suficiente para varios días. Trish se sorprendió de lo económico que fue todo y le encantó el sabor. Le conté mi truco de espesar con fécula para servirlo con arroz. Salí de su casa sintiéndome más liviano. Ella me aceptaba tal como era. El domingo vi en el periódico un artículo que exponía al expresidente por chantajes y sobornos. Le escribí a Trish para invitarla a Coney Island. Fue una cita divertida y sincera. Ella me explicó que su carrera impidió sus relaciones. Yo lo entendí perfectamente. En la cena familiar, todos notaron lo feliz que estaba. El lunes, Nora me llamó. El presidente de la junta vendría a la oficina. Querían traerme de vuelta tras el impacto del artículo del domingo. Planeaban ir a la corte para obligar a Steve y Robert a vender sus acciones, ya que ya no trabajaban en la empresa. De la nada, Débora me llamó. Quería reunirse conmigo, solo los dos, en un lugar neutral y sin teléfonos. Le dije que necesitaba 10 minutos para pensarlo y prometí devolverle la llamada. Llamé a Gordon. Me dijo que, a veces, el mejor lugar para hablar en privado es en medio de una multitud, donde nadie presta atención porque todos están ocupados. Así que quedamos a la 100, en el puesto de perritos calientes de Nathan's en el parque. Débora y yo encontramos un banco, nos sentamos, sacamos los teléfonos y los apagamos frente al otro. Nada de trucos. La miré con voz plana y fría. «¿Qué demonios quieres, Débora?». No perdió el tiempo. «Necesito saber si tienes idea de quién está jodiendo a Steve y a mí. Gossip Girl está encima de la policía como si fuera su maldita jefa. La propia empresa de Steven lo echó. Robert dice que a él también. Y ahora tú estás solicitando una anulación». Me encogí de hombros como si fuera obvio. Los problemas de Steven son con la junta. Escuché que son ellos quienes están alimentando a la policía. Por eso tienen testigos haciendo fila y pruebas acumulándose. Ella contraatacó rápido. «No puedo decir nada sobre eso. Mis abogados me tienen amordazada». Levanté una ceja. «Entonces, ¿por qué mierda estás aquí conmigo?». Los ojos de Débora se movían, como sopesando sus opciones. «Porque estamos jodidos». Trisha Marsh presentó su informe en la corte la semana pasada. Se dice que los niños quieren quedarse contigo. Dado todo lo que Steve y yo enfrentamos, tengo que admitir que estoy de acuerdo. Otro abogado me advirtió que estoy a punto de enfrentar una condena seria si el juez decide que estaba legalmente casada con Steven. Pero al parecer es una zona gris, porque no hay acta de matrimonio. Se inclinó con una sonrisa torcida. «Tengo que decirles a mis 3 hijos que me encontré contigo hoy. Van a querer saber cómo te ves». Incliné la cabeza, divertido. «¿Y cómo están emocionalmente?». Se suavizó por un segundo, su voz casi sincera. «Tienen días buenos y malos.
Apesta porque no puedo explicar este desastre ni responder a sus preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Estaba tanteando el terreno, intentando volver. Bufé, con voz sombría. ¿Qué hicieron para merecer este infierno? Me lo pregunto todos los malditos días. Débora sonrió con filo. Deberías escribir un libro, casada con 2 hombres por 20 años. Seguro sería un bestseller con toda esta basura. Ni parpadeé. Me puse de pie, frío como el hielo. Sigue soñando, Débora. Y me marché, dejándola sola con sus mentiras. Débora, ¿alguna vez fue realmente capaz de anteponer a alguien más antes que a ella misma? Honestamente, era como uno de esos perros viejos tercos que nunca aprenden trucos nuevos. Lo peor de todo es que, para ese punto, ya no podía reunir ni una pizca de compasión por ella. Cualquier sentimiento que alguna vez tuve estaba completamente muerto y enterrado. Cuando llegué a casa esa noche, lo primero que hice fue revisar mi correo electrónico, y ahí estaba, un video esperándome, claro como el agua. Capturaba la conversación entre Débora y yo, su voz fuerte y aguda, la mía algo desgastada. Sonreí como un niño que acaba de encontrar un tesoro secreto, y lo reenvié a esa columnista de chismes que nunca fallaba. Para el martes, la página de Gossip explotó con titulares que decían: Deborah James prepara memorias reveladoras tras 18 años de matrimonios secretos. Carl y Carla Matthews, como era de esperarse, estaban furiosos. Su hija no solo había sido expuesta, parecía condenadamente orgullosa de ello. El miércoles por la noche, recibí una llamada de Gordon, y por una vez, eran buenas noticias. La audiencia de hoy salió bien, dijo. El juez falló que legalmente, ustedes dos nunca estuvieron casados porque ella seguía casada con otro hombre cuando se casó contigo. Así que la anulación es oficial. Esa decisión le dio a Gordon espacio para maniobrar a la hora de dividir los bienes. El abogado de Débora peleó con uñas y dientes, pero el juez dictaminó que su empresa domiciliaria era parte del patrimonio conyugal. La división, 65% para mí, 35% para ella, y cada uno debía pagar sus propios honorarios legales. Cuando su abogado pidió una división más justa, el juez ni parpadeó. Dado que su primer esposo ni siquiera fue mencionado en este divorcio y formaba parte del fraude, Glenn James se queda con lo que legítimamente le pertenece. Tuve que admitir que fue un golpe serio para ella. El tribunal me otorgó custodia temporal exclusiva de los niños hasta que se resolviera su lío legal, pero tuve que darle acceso sin restricciones para visitas cuando ella lo solicitara. Entonces llegó el viernes, y arrestaron a Stephen Walker. De repente, un montón de personas a las que había tratado como basura durante años se vieron envueltas en procesos legales, colaborando de cerca con la fiscalía. La vida de Débora llevaba meses en caída libre. Solía tener 2 amantes que la mantenían caliente por las noches. Ahora no tenía a nadie. Estaba en el jardín, podando arbustos y plantando flores, cuando Bill Burroughs, el presidente de la junta directiva, apareció inesperadamente. Tenemos que tener una conversación seria cara a cara sobre todo esto, Glenn, dijo, mirándome directamente a los ojos. Espero que hayas tenido tiempo suficiente para reflexionar. Me puse de pie, extendí la mano, y él la estrechó con firmeza. Esto no se trata de la empresa, le dije. Se trata de las personas que realmente trabajan aquí. Eso le sacó una gran sonrisa a Bill. Exactamente lo que necesitaba oír. Veamos si podemos encontrar un punto en común. Entramos y nos sentamos en la cocina. Hablamos durante horas. Bill fue brutalmente honesto, sin adornos ni excusas. Se sintió bien escuchar eso, especialmente después de que la Junta había presentado una demanda obligando a Steve y Robert a vender sus acciones. Al final, acordaron cambiar sus acciones comunes por acciones preferentes, lo que les quitó el derecho a voto en la empresa. Esa era una de mis mayores preocupaciones, dije. Bill me explicó los despidos recientes, las razones detrás de cada uno, y habló de las personas que decidieron renunciar. Hay algunos que me gustaría traer de vuelta si regreso. Estaban atrapados en este desastre igual que yo. No puedes culpar a la gente por no saber en qué se estaban metiendo. Entonces llegó la sorpresa. Bill puso sobre la mesa una oferta de indemnización muy generosa de parte de la empresa. Llamé a Gordon de inmediato.
Después de hablar con Bill, Gordon me dijo que la aceptara. Bill sacó un contrato nombrándome presidente de la empresa y me lo entregó. Sé que no vas a firmar nada hasta que tu abogado revise todos los detalles del salario, pero mientras tanto, échale un vistazo. Creo que te va a gustar. Cuando Bill se fue, llevábamos más de 3 horas hablando. Más tarde, llamé a Trish, esperando que no estuviera ocupada. No lo estaba. La invité a cenar con mi familia para celebrar. ¿Qué celebramos?, preguntó. Me reí. Varias cosas. La anulación del matrimonio, haber conseguido la custodia, el acuerdo de la demanda y tal vez volver al trabajo. Dijo que sí enseguida. Reservé una sala privada en un restaurante para las 8:00 p.m. Llamé a mis suegros, a mi madre, a mi hermana y a su esposo. Todos dijeron que sí. Le pedí a mi hermana que trajera también a los niños. Luego llamé a Trish y le dije que pasaría por ella a las 7:00. De camino, paramos en su casa para que pudiera comprarle flores. Una mezcla de rosas rojas y amarillas con unos helechos, todo en un jarrón bonito. Una forma de agradecerle por todo lo que había hecho. Los niños me estuvieron molestando todo el trayecto con que me había enamorado, hablando de lo que les gustaba de Trish. Cuando llegamos, dejé a los niños en el coche y subí solo. A Trish le encantaron las flores. Estaba deslumbrante con un vestido amarillo pálido, como los primeros días del verano. Sus ojos azules brillaban con entusiasmo. Se notaba que se había arreglado con esmero y se veía preciosa. «Flores, ¿eh?», bromeó sonriendo. «Entonces, ¿esto cuenta como nuestra primera cita?». Me quedé sin palabras por un momento, sorprendido. Ella sonrió y me tomó suavemente de la mano. «Hace mucho que no hacía que un hombre se quedara sin aliento», dijo, guiñándome el ojo. «Entonces lo tomaré como un sí». Me reí. Ese momento quedó grabado para siempre en mi mente. Regresamos al coche, y los niños estaban emocionados, presumiendo que yo había ganado la custodia. Le conté a Trish quiénes más iban a la cena. «Vaya, conocer a toda la familia en la primera cita oficial», dijo riendo. Tammy, mi hija mayor, que claramente había heredado su carácter de su abuela Carla, me dijo que le gustaban mucho las flores que papá le había llevado a Trish. Trish mostró una foto del ramo, y Tammy la puso como fondo de pantalla en su teléfono. El tráfico nos retrasó unos 10 minutos. Ya había pedido 2 botellas de su champán semiseco más vendido. Antes de que pudiera presentar a todos, mi hija menor, Terry, soltó: «Ella es Trish Marsh, la novia de papá». Todos rompimos a reír, y ese fue el tono del resto de la noche. Durante la cena conté todo: la orden judicial, lo que dictaminó el juez y cómo se resolvió todo. Luego les hablé del acuerdo de la demanda que finalmente se estaba concretando contra la empresa. Les dije que Robert y Stephen Walker ya no estaban en la dirección y que habían dejado de tomar decisiones. Y justo cuando pensaban que ya lo habían oído todo, solté la noticia. Me habían ofrecido el cargo de presidente. Trish intervino con su propia anécdota. «De hecho, yo soy la trabajadora social que fue enviada a investigar una denuncia contra Glenn», dijo sonriendo. Y así fue como nos conocimos. Carl se levantó con una copa de champán en la mano. «Hombre, Glenn, después de todo lo que has pasado, Carla y yo teníamos miedo de que nos alejaras, pero en lugar de eso, nos uniste más. Solo quiero decir felicidades. Finalmente estás recibiendo el respeto que te mereces. Brindemos por Glenn, por ser exactamente quien es, y por Trish, por devolverle la sonrisa». La sala se llenó de sonrisas y brindis. Fue un raro momento de auténtico calor humano. Cuando la noche terminó y todos empezaban a recoger sus cosas, Carl se me acercó en voz baja. «Nos llevamos a los niños este fin de semana. Tenemos las llaves, así que pasaremos a recoger lo que necesiten. No pierdas tiempo mirando atrás, Glenn. Es hora de construir una nueva vida». Crucé la mirada con Trisha y le pregunté: «¿Te gusta bailar?». Ella se rió. «Estoy lista». Salimos, con la música sonando suave. Dejé a Trish en su casa poco antes de las 3 de la mañana y quedamos en vernos de nuevo alrededor del mediodía. Ese fin de semana lo pasamos prácticamente juntos. El lunes por la mañana, después de llevar a los niños a la escuela, finalmente abrí la carta con la oferta.
Me dejó sin palabras. Más del doble de lo que ganaba antes, bonificaciones en acciones si cumplía ciertas metas, y una prima de firma con opción a efectivo o acciones. Bill ya la había firmado. Llamé inmediatamente a mi abogado corporativo y concerté una cita para revisar cada detalle. No iba a dejar escapar nada. Más tarde esa mañana, mientras doblaba ropa, alguien llamó a la puerta. Al abrir, me sorprendió ver a una mujer asiática bajita, de ojos agudos. Mi primer pensamiento fue, genial, testigos de Jehová en mi puerta. Pero ella sonrió. Lynn Wong, dijo, mostrando una acreditación de prensa. Mejor conocida como Gossip Girl, la invité a pasar. ¿Café o té?, pregunté. Sonrió de lado. Si tienes un buen trago de ginebra me serviría. Un poco temprano para mí, pero no iba a juzgar. Serví las bebidas. Ginebra para ella, cerveza para mí, y nos acomodamos. Perdón por la molestia, señor James, dijo Lynn, sacando su teléfono. Pero quiero mostrarle algo. Puso un video de una conversación entre Débora y yo. Luego otro en el que Débora insistía en que nunca planeó escribir un libro, que solo quería una retractación para ayudar en su apelación de divorcio. Antes de decidir qué hacer con esto, quiero saber tu opinión, dijo Lynn. Asentí. Adelante, grábalo. Ella encendió su grabadora. Wong aquí. Puedes usar mi nombre completo. Lo que acabas de ver es solo una pequeña parte de nuestras conversaciones. Hablamos de todo, desde los niños hasta el divorcio. Con el tiempo, se hizo evidente para todos que todo lo que ella me dijo eran puras mentiras. Por eso, no puedo tomar nada de lo que diga como cierto. Dije. Todo en lo que creí resultó ser falso. Dime, ¿también te mintió a ti? Lynn suspiró. No puedo decir que no lo hizo, y eso es lo triste. Si no pudo ser honesta conmigo, entonces probablemente ni siquiera le importaba lo suficiente como para mentirme. Espero que eso aclare las cosas. Ayuda, gracias, le dije. Apagó la grabadora. Estoy pensando en hacer una pequeña encuesta en mi columna. Publicaré su versión palabra por palabra, y luego la nuestra. Que los lectores decidan quién dice la verdad. Espero con ansias leer eso, respondí sinceramente. Mi padre solía decir, dale a un hombre suficiente cuerda y él solo se ahorcará. Débora estaba demostrando que tenía razón, persiguiendo dinero que se le escurría entre los dedos. Tenía el presentimiento de que la señora Wong también lo veía claro. Más tarde, mi ex me llamó. Quería llevar a los niños a cenar. Le dije que estarían en casa a las 4:00 p.m. y que mejor viniera a verlos allí. Como era de esperarse, apareció poco después. Mi hija mayor abrió la puerta. Escuché que gritó, «¡Mamá está aquí!», seguida del sonido de pasitos corriendo por la casa. Yo me quedé en la cocina. No quería verme envuelto en ningún drama, ni ser acusado de interferir en su relación con ellos. Unos minutos después, se oyó el clic de la puerta principal al cerrarse. Uno por uno, los niños regresaron a la cocina. Le dijimos que es demasiado pronto, papá, dijo Tammy en voz baja. Porque lo es, agregué. No podemos simplemente olvidar todo lo que nos ha hecho. Si yo hiciera algo así a un amigo, dijo Terry, probablemente lo perdería para siempre. ¿Quieren que actuemos como si todo estuviera bien?, dijo Carl en voz baja. Le dije que se fuera al infierno. Ella preguntó, ¿y quién te dio derecho a decir eso? Yo les respondí, mi abuelo, sin dudarlo. Para cambiar el ambiente, pregunté quién quería McDonald's para cenar. Todos levantaron la mano. Después de que terminaron la tarea, llamé a Trish y le conté lo que había pasado. No se sorprendió. Aunque hayas actuado tranquilo, ellos pudieron ver cuánto te dolió. Los problemas legales de Steven lo están consumiendo. Le está diciendo a su equipo que acepte un acuerdo lo más barato posible. Robert renunció y ahora me está demandando por daños y perjuicios tras la pelea. Ese viernes, después de que mi abogado hiciera unos ajustes, finalmente firmé el contrato y llamé a Bill. Decidimos hacer el gran anuncio el viernes siguiente. Por supuesto, incluía Gossip Girl en la noticia. Ella tenía que saberlo. Mi madre decidió llevarse a los niños el fin de semana para darme un respiro. Trish estaba ocupada con otro caso y no podía acompañarme.
Con algo de tiempo libre, empecé a rastrear a algunas personas que habían renunciado. 2 de ellas eran absolutamente clave para el plan de reorganización que tenía en mente. Una vez que les mostré mi flamante contrato y dejé claro que la jefa de HH tenía que dimitir o sería despedida, aceptaron regresar de inmediato. Resulta que esas 2 ya le habían advertido a HH sobre lo que Steven estaba haciendo, pero ella simplemente los ignoró. De manual. Me eché unas buenas risas leyendo la columna de la señora Wong. Después de repasar nuestras conversaciones palabra por palabra, les preguntó a sus lectores qué pensaban. Luego escribió esto. Después de conocer a ambos, no pude evitar preguntarme qué vio Débora en Glenn. Él se muestra como un hombre amable, atento y considerado, el tipo de persona con la que cualquier mujer querría estar. Débora, en cambio, es una cazadora, siempre persiguiendo emociones fuertes y el control sobre los demás, sin encontrar jamás la felicidad que realmente desea. Lleva máscaras con todos los que conoce. No es maquillaje, es un disfraz. Deborah James usó a Steven Walker tanto como él la usó a ella. Y así fue como su secreto se mantuvo vivo durante tanto tiempo. Leer eso fue como ver a alguien clavar el clavo justo en el centro. El lunes por la mañana, llamé a una agencia para buscar a una empleada doméstica de lunes a viernes. Con mi nuevo salario, por fin podía darme ese lujo. También llamé a Bill, el presidente de la junta, para contarle lo que había descubierto. Cuando comprendió la verdad, HH fue despedida esa misma noche. Hablando con Trish, le pregunté si conocía a alguien que se hubiera quemado en ese tipo de trabajo. Cuando le expliqué que estaba buscando a alguien que hubiera sido despedido injustamente para dirigir recursos humanos, me habló de 2 candidatos perfectos. Le pedí que les dijera que me contactaran. Y así, llegamos al último viernes de mayo. Frente a una multitud de medios, el presidente de la junta me presentó oficialmente como el nuevo presidente de la compañía. Le dije a la prensa que nuestra empresa había pasado por una grave crisis de personal, pero que estábamos entrando en una nueva era con un equipo renovado. Presenté a 2 nuevos vicepresidentes, ambos de los que habían renunciado bajo la dirección tóxica anterior. Dejé claro que, a partir de ahora, la integridad y la honestidad no eran negociables. Después, presenté a la nueva directora de recursos humanos. Señalé con orgullo que éramos la primera empresa en contratar a una extrabajadora social para ese cargo, porque queríamos elevar el estándar ético y de bienestar mental más que nunca. Finalmente, pedí que se pusiera de pie Nora Richards, mi exasistente. Nos complace anunciar que Nora Richards ha sido ascendida a un nuevo cargo de vicepresidenta, supervisando toda la producción comercial, dije. La sala estalló en aplausos para ella. Ese momento dejó claro que la dedicación y el trabajo duro realmente valen la pena. En cuanto a Débora, luchó contra el cargo de bigamia, lo perdió y terminó cumpliendo 2 años menos un día. Steven resolvió todas las demandas y ahora cumple una condena de 10 años. Robert sigue peleando, apelando su derrota por 3ª vez. Mientras tanto, Trish y yo seguimos saliendo, y los niños ya nos están presionando para que fijemos la fecha de la boda.